Las estructuras o structs en C son variables relacionadas bajo un mismo nombre. Estas variables pueden ser de diferentes tipos, a diferencia de los arrays que deben contener siempre elementos del mismo tipo. Y esto es lo que nos permite representar un registro. Por ejemplo, un registro de una película. ¿Qué características tiene la clasificación de una película? Para una película podríamos, por ejemplo, definir un título, un director, un género, un año de publicación o un actor. Y ese actor puede tener también otra serie de registros como un nombre, una fecha de nacimiento o películas destacadas. Pero entonces, ¿cómo podemos definir una estructura para una película? Para definir una estructura, antes que nada, tenemos que declararla. Y para declararla vamos a utilizar la palabra clave struct. Y a continuación, el nombre de nuestra estructura. Vamos a colocarle a esta estructura movie. Vamos a utilizar llaves y, muy importante, la estructura tiene que finalizar con punto y coma, si no, vamos a tener errores de compilación. Y ahora vamos a definir los miembros que van a componer la estructura movie. Entonces, ¿qué miembros puede tener una estructura movie? Vamos a definir solo unos cuantos. A modo de ejemplo, vamos a colocar aquí un name y ese name va a tener un máximo de 50 caracteres. Vamos a colocar, por ejemplo, el año de estreno, que va a ser de tipo entero. Y por último vamos a colocar su actor principal, que va a ser también de hasta 50 caracteres. Opcional, después de esto podemos colocar aquí Movie 1, Movie 2 y Movie 3. Esto que nos permite de una vez declarar estructuras del tipo movie, es decir, que estas estructuras, cada una de estas va a tener un nombre, un año y un actor principal según vamos poblando los datos. Esto implicaría que cuando declaramos las estructuras a nivel de la estructura movie como tal, estas variables van a estar accesibles para todo nuestro archivo structs.c. Pero en este caso eso no es lo que quiero, yo quiero únicamente que esté accesible para nuestra función main, entonces lo voy a declarar justo aquí. A la hora de declararlo voy a colocar entonces struct, nuevamente la palabra clave, voy a colocar movie, voy a declarar una estructura de tipo movie y a esa le voy a colocar simplemente movie. Para empezar a añadir valores a los miembros de nuestra estructura, vamos a utilizar el punto. ¿Cómo lo hacemos? Vamos entonces a colocar movie, punto. Vamos, por ejemplo, a añadir un año de estreno. Vamos a suponer que el año de estreno de esta película fue en 2003. Vamos a hacer lo mismo para el name, pero aquí vamos a tener un pequeño error. Este es el error que estamos obteniendo. Y este error lo tenemos debido a que un array de tipo char, que es lo que estamos declarando aquí para el miembro name, un array de tipo char no se puede asignar de esta manera después de ser declarado. Lo que podemos hacer es cambiar el tipado de nombre hacia un puntero a char o podemos usar la función string copy. La primera opción lo que tendríamos que hacer es quitar esto que tenemos aquí y colocar esto. Entonces de esta manera este miembro quedaría siendo un puntero a char y teniendo un puntero a char ya podemos entonces asignarlo de esta manera. Tendríamos el mismo error con el main actor, pero entonces la otra opción que te mencionaba y la vamos a utilizar con actor principal o main actor es utilizar string copy. Pero para utilizar string copy tenemos que tener esta librería aquí en la línea 2 importada. Vamos a colocar string copy strcpy y a continuación, ¿qué es lo que queremos? Queremos que en movie.mainActor incluir el siguiente contenido. En este caso, nuestro actor principal sería Brad Pitt. Y ahora vamos a crear un printf donde vamos a imprimir todos los datos de la película. Entonces vamos a colocar the movie is, ahora its main actor is and kids. Y aquí vamos a utilizar porcentaje de. Entonces, ¿qué va primero? Movie.name, ahora movie.mainActor y por último movie.year. Antes de eso, que no se me olvide, salto de línea y compilamos e imprimimos. Y este es el resultado de nuestro programa compilado y ejecutado. La película es Troya, su principal actor es Brad Pitt y su año de estreno fue 2003. Existen más formas de añadir datos a nuestra estructura. Vamos a comentar esto. Vamos a limpiar la consola. Y ahora vamos a hacer la inicialización de nuestra movie y el añadido de datos a los miembros en una sola línea.
Vamos a colocar aquí struct movie es igual a, y ahora vamos a usar llaves. Entonces en esas llaves vamos a incluir de una vez los datos de necesita nuestra película. Entonces vamos a colocar aquí que el nombre es Troya, que el año de estreno fue 2004. Realmente no me acuerdo cuándo estrenó la película, pero sí estoy seguro que su actor principal es Brad Pitt. Vamos a compilar y ejecutar. Y el resultado es exactamente el mismo que el anterior, pero este método tiene una desventaja y es la siguiente. Si yo tomara esto y colocara esto acá y me trajera Troya para el final, compilamos y ejecutamos, vas a ver que nos dice que la película es Brad Pitt y que su principal actor es Troya. ¿Qué sucede? La desventaja de esta forma es que nosotros tenemos que ir colocando, ir añadiendo valor a los miembros de la estructura en el mismo orden en que se muestran cuando se declara la estructura. ¿Cómo nosotros podemos superar este inconveniente? Podemos utilizar un tercer método. Vamos a ver cuál es. Vamos a eliminar, vamos a limpiar este método y vamos a utilizar un último método struct movie. Vamos a utilizar nuevamente las llaves, pero esta vez vamos a utilizar el punto dentro de las llaves. Y fíjate que una vez yo presiono el punto, mi editor de código me muestra los tres miembros de la estructura. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí main actor y voy a colocar Brad Pitt. Y ahora name. Aquí entonces puedo utilizar el orden que yo desee. Troya. Ups, aquí tuve un error. Troya. Y por último, el año 2004. Fíjate entonces que aquí no importa si, si tengo un puntero a char o si tengo un array de caracteres, si la declaración y la asignación de valores lo hago en una sola línea. A diferencia de cuando primero declaro mi estructura de tipo movie y posteriormente le asigno los valores. En este caso no tenemos ese problema. Vamos entonces a imprimir nuevamente. Esta forma que estamos empleando aquí, en la que utilizamos un punto para añadir datos a los miembros de nuestra estructura, es lo que se conoce como inicializadores designados y está disponible solo desde el estándar 99S para adelante. Como ves, las estructuras nos permiten asignar una serie de datos a un elemento en común. En este caso estamos asignando estos datos a un elemento en común que es una movie. Y esto nos permite hacer muchas cosas en C. Nos permite tener una mejor lógica de código, pero no solo eso, también nos permite asignar una estructura a otra estructura, lo que nos otorga beneficios adicionales. ¿Cómo así? Vamos, en vez de tener aquí main actor, antes de eso vamos a declarar otra estructura. Vamos a colocar struct actor y ese actor también va a tener un name y lo va a colocar como puntero a char porque ese name va a ser constante, no lo voy a cambiar y va a tener una edad, punto y coma. Ahora, en vez de ser esto de tipo char, voy a colocar que esto va a ser de tipo actor. Si lo dejamos de esta forma, vamos a tener un error porque cuando nosotros compilamos, el compilador de C arranca de arriba para abajo. Él va a empezar a compilar nuestra estructura movie, pero cuando encuentre que estamos haciendo mención a actor, actor todavía no va a estar identificado por el compilador. Lo que tenemos que hacer es subir actor para que esté antes de movie, para que cuando el compilador empiece a trabajar con movie y encuentre actor, actor ya va a estar declarado en ese entonces y con eso no va a haber ningún problema. Entonces, una vez tenemos esto, ¿qué más podemos hacer? Para el actor principal tenemos que tener una variable de tipo actor, una variable de nuestra estructura. Entonces, para eso vamos a colocar aquí struct. Bueno, antes de eso vamos a aumentar, vamos a copiar y vamos a tener aquí el mismo valor, pero antes de eso ahora vamos a colocar struct actor y aquí vamos a colocar actor. Vamos a utilizar entonces la anotación con punto y vamos a colocar el nombre de nuestro actor aquí es Brad Pitt y que Brad Pitt tiene, no sé, 38 años. Listo. Ahora en Movie, ¿qué le debemos decir en Main Actor? Le tenemos que pasar nuestra variable actor, porque eso es exactamente lo que está esperando según nuestra declaración de estructura tipo Movie. Esperando un actor. De hecho, esto aquí no es necesario. Con esto listo,
Vamos nuevamente a realizar la impresión. Vamos a subir esto acá, pero vamos a comentarlo. Y ahora vamos a colocar uno nuevo aquí. Y ahora, en vez de movie.mainActor, voy a colocar movie.mainActor.name. ¿Por qué? Porque en este caso lo que estamos haciendo es acceder a la movie, acceder al principal actor, pero si te fijas el principal actor, aquí estaríamos entonces apuntando a nuestro actor. Una vez que estamos apuntando a nuestro actor, tenemos que acceder a la propiedad name. Por eso entonces estoy colocando nuevamente el punto para acceder a la propiedad name. Y ahora vamos a compilar e imprimir. Como ves, el resultado es exactamente el mismo. La diferencia es que en este caso estamos utilizando una estructura dentro de otra estructura y esto lo podemos hacer perfectamente en C. Las estructuras también pueden ser trabajadas a través de punteros. ¿Cómo? Bueno, antes de eso vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo una variable llamada modifyMovie, cuyo valor se va a obtener del resultado de esta función changeYear. Vamos a ver entonces, esta función le estamos pasando la movie. ¿Y qué nos va a contestar? Nos va a contestar con una movie. Entonces, como ves, aquí le estamos pasando la movie y lo que estamos haciendo es cambiarle el año. Una vez le cambiamos el año, devolvemos la estructura completa, que es exactamente por eso que estamos colocando aquí que esto contesta una variable de tipo movie. Y como te dije, la almacenamos en modify movie y luego lo imprimimos. Imprimimos tal cual como lo hicimos con el print de la línea 39. Vamos a compilar y ejecutar. Este es el resultado de nuestra compilación y en efecto hemos logrado cambiar el año. Pero tenemos una desventaja en este método. ¿Cuál es la desventaja? Que nosotros estamos duplicando la cantidad de bytes en nuestro programa para obtener la misma, bueno, la misma no, una estructura modificada, pero que lo podríamos hacer a través de la misma. ¿Y por qué esto es una desventaja? Bueno, fíjate que en este caso nosotros tenemos que en name, aquí como tenemos un puntero, estos son 8 bytes, estos son 4 bytes, tenemos 12 y acá la cantidad de bytes es 8, aquí tenemos otros 12. Vamos a tener entonces una duplicidad de al menos 24 bytes. Y digo al menos 24 bytes porque el compilador de C puede añadir bytes adicionales en variables, llamémoslas variables invisibles. Si de pronto le haces un size of al tamaño de la movie y al tamaño de actor, es posible que veas una mayor cantidad de bytes. Y esto está explicado, por ejemplo, en el relleno que se le añade a las estructuras de datos a nivel del compilador. Y esto se hace para mantener una alineación en la traducción que se inserta a través de datos que no están asignados o datos que no tienen un nombre pero que están invisibles y son esos datos los que representan un valor de bytes adicionales. ¿Listo? Importante esto tener en cuenta, pero más allá de eso, ¿cómo nosotros podemos evitar duplicar esa cantidad de bytes, esa cantidad de al menos 24 bytes? Y lo podemos hacer, como no, a través de punteros. Entonces, en vista de que aquí estamos haciendo un paso por valor, vamos a declarar una función. Antes vamos a comentar esta y vamos a copiarla acá. Vamos a descomentar y vamos a declarar una función de tipo void. No queremos que retorne nada, va a ser una función de tipo void y en vez de recibir una movie, vamos a recibir un puntero a movie. Es decir, vamos a recibir una dirección de memoria, la dirección de memoria de la estructura que nosotros tenemos, o de la variable, más bien, de la variable de tipo movie que nosotros tenemos. Y ahora fíjate que aquí nos está marcando un error. Y es porque cuando nosotros estamos usando un puntero a una variable que es de tipo una estructura, en este caso de tipo movie, nosotros tenemos que utilizar otra notación. En realidad hay dos notaciones. La primera, podemos utilizar aquí paréntesis cerrado y colocar aquí asterisco. De esta manera vamos a acceder al miembro de nuestra movie, pero desde un puntero y vamos a cambiarlo. Otra forma que nosotros podemos hacer esto mismo es colocar movie y a continuación vamos a utilizar una flechita y con esa flechita vamos a seleccionar el miembro que queremos modificar. En este caso queremos modificar year y vamos a colocar 2008. A mi parecer, esta forma es mucho más entendible, por lo tanto voy a comentar esta y voy a dejar solo esta. Como esto es una función de tipo void, no necesitamos retornar nada. Las modificaciones que nosotros hagamos al interior de nuestra función las vamos a poder acceder desde la misma variable que nosotros le estamos pasando. Por lo tanto, vamos a comentar ahora esto, que ya no lo necesitamos, y vamos simplemente a colocar change year y a continuación vamos a enviar nuestra movie. Vamos a
comentar esto, que ya no lo necesitamos. Vamos a copiar y vamos a copiar nuestro print original. Aquí sí vamos a hacer un poco de duplicidad de código. Nos está marcando un error porque fíjate que esto lo que está esperando es un puntero. Y como un puntero almacena la dirección de memoria, pues lo que tenemos que hacer acá es enviar una dirección de memoria. Por eso añadimos el operador on. Vamos a compilar y ejecutar. Y como ves, el resultado ahora es el mismo. Hemos modificado exitosamente de 2004 a 2008, pero en esta ocasión lo hemos hecho de una manera más óptima porque hemos enviado la misma estructura con la que estamos trabajando. No hemos tenido que duplicar la cantidad de bytes que ocupa esta estructura en memoria, sino que lo hemos hecho utilizando la misma estructura. Con esto ya sabes todo lo que hay que saber acerca de las estructuras. Hay algo más y son los typedef. Typedef es una palabra reservada que nos permite crear un sinónimo o un alias para un tipo de dato que nosotros estemos usando. Y te lo menciono porque va a ser muy común que veas typedef en las estructuras. ¿Cómo podemos trabajar con typedef? Vamos a ver cómo se trabaja y para qué nos sirve específicamente. Vamos aquí a colocar typedef y en vez de struct actor, vamos a colocar aquí al final actor. Nuevamente vamos a colocar aquí también para nuestra movie, typedef, vamos a copiar movie y vamos a pegarlo justo aquí, al final, movie. Entonces fíjate que ahora nos va a marcar múltiples errores. Y estos múltiples errores están presentes porque ahora no vamos a necesitar la palabra clave struct. Vamos entonces a eliminar struct de acá. Ahora vamos a eliminarlo de acá también. Y por último, estos dos structs tampoco los necesitamos. Con esto listo, vamos a compilar. Y como ves, el resultado es el mismo. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que ahora con el uso de typedef lo que está creando es un tipo de dato en el cual no vamos a tener que utilizar struct. Ahora, siempre que nosotros utilicemos actor, por debajo lo que estamos haciendo es utilizar todo esto que tenemos aquí. ¿Esto qué nos evita? Nos evita tener que usar la palabra struct en toda parte siempre que hacemos mención a nuestra estructura. Ya no tenemos que hacerlo aquí, ya no tenemos que hacerlo aquí, incluso no tenemos que hacerlo, por ejemplo, acá a la hora en que hacemos mención de que el main actor va a ser de tipo actor, tampoco tenemos que colocarlo acá. Entonces es algo que nos va a ahorrar algo de tiempo y es posible que haga ver nuestro código mucho más sencillo porque no vamos a tener que siempre hacer mención a la palabra struct. Hay voces a favor y en contra de hacer esto y con sus principales razones. Por ejemplo, la guía de estilo de código del kernel de Linux nos dice que no usemos cosas como esto. Es un error siempre usar typedef para estructuras y punteros. Pero hay voces a favor que dicen que usar typedef nos permite hacer ver nuestro código más limpio. Entonces, existen ejemplos específicos en los cuales hay voces a favor y en contra, pero esos ejemplos específicos no los vamos a discutir acá. Más allá de todo eso, el objetivo es que sepas que te puedes encontrar con esto. Yo desde mi perspectiva prefiero siempre colocar struct, es decir, no tener que usar typedef, pero va en cuestión del trabajo que estás haciendo, va en cuestión de el estilo de código que se definan en tu equipo de trabajo y lo que sea que están trabajando a nivel de código.